Bueno, hoy día vamos a ver semejanza y el teorema de Tales, tanto el particular como el general. Primero, para trabajar con la semejanza, voy a trabajarlo un poco como desde la idea de lo cotidiano, así como cuando uno dice que esto es semejante, o que por ejemplo que personas sean semejantes. eh, Desde la geometría se trabaja un concepto muy cercano al uso cotidiano de la palabra semejante, como decir esto es semejante a otra cosa. Hay una semejanza cuando se trabaja con triángulos, en la que hay distintos criterios para que algo sea semejante, para que un par de triángulos sean semejantes. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí un triángulo, lo vamos a nombrar así con sus vértices A, B y C, y podemos tener otro triángulo, hagámoslo más o menos, a ver, como así, pongámosle D, E y F. Entonces ustedes, por ejemplo, podemos notar aquí a simple vista decir, bueno, estos triángulos no son semejantes. Pero para poder decir esto, o para incluso decir lo contrario, decir, bueno, estos triángulos sí son semejantes, nosotros tenemos que ver si es que cumplen ciertos criterios. De distintos criterios. Hay criterios que se les dice criterios de semejanza, criterio de semejanza. Uno de ellos, y bueno, cada criterio por lo general va como con las iniciales de las características que son semejantes. El primero es el criterio que son con 3A, y estas 3A hacen referencia a ángulo, ángulo y ángulo. ¿Qué significa esto? Bueno, hay veces que, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos el triángulo ABC, y nosotros no sabemos cuánto mide AB, digamos que AB mide A, no, más bien, digamos que AB mide C, BC mide A, y AC mide B. Por lo general, estas letras B del lado corresponden a la opuesta del vértice. Por ejemplo, si esto es B, es porque esta de acá el vértice es B. Si este lado es A, es porque es el opuesto al vértice A. Pero eso es como una generalización, no siempre sea así tampoco. Pero bueno, digamos que tenemos los lados A, B y C y no sabemos cuánto miden. Y nosotros tenemos otro triángulo, voy a borrar este de acá. Como bien lo voy a dejar y voy a crear otro al lado. Para después cuando subamos el apunte, este esté todo bien. Y ahí está. Digamos que aquí tenemos otro triángulo. Voy a copiar este y lo voy a pegar. Lo voy a hacer más chiquitito. Ahí este va a ser el triángulo G, H, I. Si nosotros vemos ambos triángulos, y digamos que este mide también a este G, esto va a ser H y esto mide I, vemos de que sus lados no miden lo mismo. O sea, nosotros podemos decir, bueno, este es más chiquitito que este otro. Entonces quizás no son tan semejantes. Pero nosotros podemos tener de que aquí este tiene un ángulo alfa, este un ángulo beta, y este un ángulo delta. Y aquí también alfa, beta y delta. Entonces, como nosotros aquí vemos que sus tres ángulos, ven que tiene el de la izquierda el ABC, en sí por lo general se denotan así, triángulo ABC, tiene los ángulos alfa, beta y delta, mientras que el triángulo GHI también tiene los ángulos alfa, beta y delta. Entonces, como ambos triángulos tienen los mismos tres ángulos, entonces cumple con el criterio ángulo, ángulo, ángulo. O sea, el criterio A, que es que tiene los tres ángulos iguales. Entonces, como los tres ángulos son iguales, podemos decir de que
ambos triángulos son semejantes. ¿Y qué se dice cuando son semejantes? Bueno, aquí hay un simbolito por lo general, que es que son así. Entonces, bueno, el símbolo general eso es cuando se dice que son como equivalentes. Aquí nosotros decimos que estos son ya semejantes. Entonces ese es uno de los primeros criterios. Nosotros aquí es cuando tenemos, como dijimos, los ángulos. Después hay un segundo criterio, que es el criterio LAL. La A, ahora ya vamos a ver que siempre va a ser para ángulo. En sí, la lleva aquí, pero no la voy a colocar aquí. La L corresponde al lado. Entonces, si antes cuando había 3A era que tenía tres ángulos iguales, y ahora hay dos L y una A, vamos a decir que entonces es que los triángulos tienen dos lados iguales y un ángulo igual. Ahora, y esto es importante ya que ya vemos dos tipos de criterio, y vamos a verlo ahora también con un ejemplo del segundo, no significa que, por ejemplo, si un par de triángulos cumple con un criterio, no pueda cumplir con el otro. Solo hay veces que la información que nos dan nos sirve solo para poder aceptar un criterio. Y con que acepte un criterio ya podemos decir que son semejantes. O sea, por ejemplo, este ángulo no sabemos los lados, pero sí sabemos su ángulo. Digamos que sabemos que es alfa, alfa, beta, beta y delta, delta. Podemos decir que son semejantes. Pero, por ejemplo, si supiésemos que... Voy a hacer aquí un nuevo triángulo, un nuevo par de triángulo. Así y así. Mm, a ver si no son tan iguales. Entonces, me parece que ahí son muy iguales. Y entonces esto lo voy a nombrar de nuevo A, B y C. Vamos a ignorar la nomenclatura que usamos en los anteriores. A, B, C, D, E y F. Ahora, si tenemos estos lados y podemos decir de que, por inventar, de que este es B, este es C y que esto de acá es beta, y vemos que en el segundo triángulo, por ejemplo, esto también mide B, esto también mide C y este ángulo también es beta, vamos a ver de que con la información que nos dan, podemos decir de que tienen dos lados iguales, en sí, AC y DF, que ambos miden B, y AB y DE, que ambos miden C. Ya tenemos dos lados iguales. Pero también vemos de que este ángulo es beta y este ángulo también es beta. Entonces, como sabemos de que el ángulo que corresponden son iguales, estos triángulos son semejantes. Ahora, ojo, en este caso voy a hacer mejor esta beta para que se entienda más. Digamos de que este ángulo beta, en vez de ser este, es el de acá. Estos triángulos ya no van a ser semejantes. ¿Y esto por qué? Porque este ángulo beta es el que corresponde entre este lado que mide C y este lado que desconocemos, coloquémosle A, mientras que aquí el ángulo beta corresponde al ángulo que está hecho por los lados que ya sabemos. ¿Se entiende? En este caso, como los ángulos no son el mismo ángulo del triángulo, no pueden ser lo mismo, aunque midan lo mismo. En sí los ángulos tienen que ser como los que corresponden ser idénticos, para que haya una semejanza entre ambos triángulos. Bueno, ahora hay un tercer criterio. A ver, voy a dejar el chat abierto, vamos a tener la mano. Esa es una reflexión axial como... Ah, disculpa Claudia, no lo he visto. A ver, ¿en cuál de los triángulos? ¿En esta de acá arribita? ¿O esta de acá abajo? Ah, bueno, ahora tu versión de acá abajito. Puede darse que sea una reflexión axial, pero no es necesario que lo sea. O sea, hay veces que
nosotros tendremos, por ejemplo, o sea, en este caso de acá, para que sea una reflexión axial, tendríamos que tener, por ejemplo, este de acá, así. Me aparece. Que ahí sería como una reflexión axial. En este caso, si lo fuese, claro, ahí estos triángulos ya serían semejantes, porque tendríamos estos lados de acá, B y B, entonces ya tenemos en ambos un par de lados que es igual, después tenemos el que mide C y C, tenemos ya dos pares de lados que miden lo mismo, y tenemos el ángulo que corresponde, o sea, el que está formado por los lados conocidos, que es beta, que corresponde, o sea, que es igual, o sea, que cumple el criterio de lado, ángulo, lado. Bueno, está el tercer criterio, que es el lado, 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 y ese es junto con el primero que era ángulo, 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 como los más evidentes, como visualmente encuentro yo, ya que, por ejemplo, si tenemos un triángulo, veamos si es así, Mm, y nos dicen, bueno, voy a ignorar los nombres que les puse a los vértices y a los lados en el ejemplo anterior, A, B, C, D, E y F. Si nos dicen de que tenemos un lado A, B y C, y que acá en este nuevo triángulo, sus lados también miden A, B y C, si vemos que miden lo mismo, vamos a ver que son semejantes. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, de una forma un poco más cotidiana, por ejemplo, con dos POSIT, o con uno incluso. Miren, si tienen un POSIT, o con una hoja igual les sirve, pero que sea cuadrado. Aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo, y vemos sus medidas. Entonces, si nosotros con otro POSIT hacemos el mismo triángulo, o sea, lo partimos aquí como a la mitad, nosotros vemos de que ambos triángulos miden lo mismo, y sin saber incluso los ángulos que tienen, podemos saber que son triángulos semejantes, más allá de que están hechos de la misma forma y que, como por cierta forma lógica, van a ser semejantes. Si los ponemos juntos, vemos que miden lo mismo, es decir, bueno, estos triángulos son semejantes, o sea, como que para nosotros, de forma cotidiana, nos daría igual tener este triángulo que este triángulo, porque, por ejemplo, si los doy vuelta, no van a saber cuál triángulo es cuál, porque son semejantes. Entonces, en estos casos, el de lado, 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 muchas veces son como más y fáciles. Pero aparte, estos criterios no requieren solo que sean iguales, sino que aparte pueden cumplir con que sean proporcionales. Entonces, ¿cómo es eso? Con el mismo triangulito, si ustedes uno lo parten por la mitad, van a tener con el mismo triangulito, pero más chiquitito. Ahora si lo ven, por ejemplo, estos dos, a ver, no sé si se ve muy bien, pero así se ve mejor. Ven de que este triangulito es más chiquitito, pero aún así son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Ya lo voy a hacer ya ahora con un ejemplo con números, para que sea más simple en este aspecto. Digamos que tenemos un triángulo, eh, ignoremos la cuadrícula, para que no se confunda en este caso, que mide 3, 4 y esto es 5. Digamos que esto es un ángulo recto. Digamos que este triángulo va a medir 6, 8 y 10. Sabiendo esto, nosotros también podemos decir de que son semejantes. Pero uno puede decir, bueno, pero sus lados no son iguales. Claro, no son iguales, pero cada lado, o sea, cada lado homólogo que se les llama, en este caso, lado homólogo es, por ejemplo,
este que estaría aquí a la izquierda, sería homólogo a este de acá. O sea, si tuviésemos... bueno, con el ángulo recto es más fácil. Tenemos el lado uno que forma el ángulo recto con el otro que forma el ángulo recto acá. Vamos a tener una proporción. En este caso, 3 es a 6. Ahora, con el otro lado del que forma el ángulo recto, vamos a tener este que mide 4 y este otro que mide 8. Entonces va a tener otra proporción, que es 4 es a 8. Y ahora con la hipotenusa, vamos a tener este que mide 5 y este otro que mide 10. Entonces vamos a tener 5 es a 10. Ahora nosotros podemos simplificar todas estas proporciones. 3 es a 6. A ver, voy a dejar así. 3 es a 6 es lo mismo que 1 es a 2. ¿Qué significa eso? Que el triángulo de la derecha, este que voy a pintar verde, hacia la rápida un poquito, es 2 veces más grande que el que está a la izquierda. O sea que por cada uno que hay de A, B y C, el que voy a pintar ahora de color lila aparentemente, es la mitad del tamaño del de la derecha. Por eso es un medio, porque es la mitad. ¿Se entiende? El de la izquierda es la mitad del que está a la derecha. Al menos el lado. Ahora con el otro lado, vemos que 4 es a 8 también se puede simplificar como un medio. Y 5 es a 10 también se puede simplificar como un medio. Entonces cuando los tres lados cumplen la misma proporción, en este caso 1 es a 2, 1 es a 2, 1 es a 2, estos triángulos también van a ser semejantes. Ahora esto no se cumple, por ejemplo, necesariamente con los ángulos. O sea, bueno, no se cumple directamente con los ángulos. Esto de la proporción. La proporción se da con lados. ¿Pero por qué no se da con ángulos? Bien. Si nosotros tenemos el triángulo del principio, el que tiene alfa, beta y delta, cuando uno ve triángulos, ve de que la suma de los ángulos internos tiene que dar siempre una cantidad. Alfa más beta más delta son los ángulos internos del triángulo A, B y C. Cuando se suman los triángulos siempre tiene que dar 180. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un triángulo que en vez de ser alfa, beta y delta, digamos que se mantienen en proporción? Pues en vez de ser alfa, son 2 alfa, beta son 2 beta, y en vez de delta son 2 delta. Diríamos, bueno, el triángulo de la izquierda en sus ángulos va a ser 1 es a 2, ya que el de la derecha tiene 2 veces, es 2 veces el ángulo de la izquierda, beta es a 2 beta, y delta es a 2 delta. Entonces podríamos decir que hay una proporción de nuevo de un medio. Y uno diría, bueno, todos los ángulos son proporcionales, entonces es semejante. Pero ¿qué pasa? Pasa que en el primer triángulo nosotros ya dijimos de que alfa más beta más delta tiene que dar 180. Si el segundo también fuese un triángulo, significaría que 2 alfa más 2 beta más 2 delta tendría que ser igual a 180. Aquí nosotros podemos factorizar y dejar el 2 afuera y abrir un paréntesis y poner alfa más beta más delta. Porque 2 por alfa nos va a dar 2 alfa, 2 por beta nos da 2 beta, y 2 por delta nos da 2 delta. Esto tendría que ser igual a 180. Pero nosotros ya vimos antes que alfa más beta más delta daba 180. Entonces, esto de acá lo podemos reemplazar por un 180 grados. Y 180 por 2 da 360. Llegaríamos a la conclusión de que 360 es igual a 180, lo cual no es verdad. Es algo absurdo, es decir que 360 significaría un círculo entero, significaría que bueno, un ángulo que dibuja un círculo entero, o sea, todo esto, lo voy a hacer más bonito,
y algo así, es lo mismo que un ángulo que mida la mitad del círculo, lo cual vemos que visualmente no es verdad y numéricamente tampoco es verdad. Entonces vemos de que esto de las proporciones no se cumple con los ángulos. Así que ahí, esto lo voy a borrar para que no se confundan cuando lo vean. Entonces esto de la proporción se va a cumplir solo con los lados, como lo vimos en este de acá. Y acá también se va a poder cumplir. Ordenémoslo como lo teníamos antes. A ver. Y digamos que este de acá, a ver. Ese es beta, pongámosle este 2 alfa y este 2C. O sea, 2A y este 2C. Estos pares de triángulos también van a ser semejantes. Por lo mismo. Porque bueno, aquí sus ángulos son iguales, pero sus lados no son iguales. ¿Pero qué pasa? Son igualmente proporcionales. O sea, aquí alfa es a 2 alfa, pondríamos alfa es a 2 alfa, ahí las alfa las podemos simplificar y nos queda un medio, y en el otro lado tendríamos C, bueno, no es alfa, es A, pero bueno, acá es C, partido 2C, simplificamos la C y nos queda un medio, entonces va a cumplir la misma proporción. Entonces vemos si es que acá, voy a bajar esto aquí un poquito, tiene tres ángulos congruentes. Congruentes es lo mismo de esto, tiene alfa, beta y delta, este tiene alfa, beta y delta. Este tiene, a ver, voy a hacer más espacio. Por mientras, si quieren, pueden ir colocando, si quedaron, o han quedado con dudas o algo no les ha quedado claro, mientras ordeno aquí un poquito la hoja. Bueno, esto acá lo voy a poner tope. Como ese en sí, lo voy a borrar. Mm, Ahora, en este segundo criterio, el del lado ángulo lado, lo otro importante, esto aquí igual lo voy a mover un poquito, es que el ángulo que es congruente es el lado que es formado por, es el ángulo que es formado por ambos lados. ¿Cómo es así? ¿O cómo es eso? Nosotros vamos a tener este ángulo acá, que en sí se llama ángulo, en este caso, CAD. Y en este otro triángulo vamos a tener el ángulo FDE.
nosotros vemos, o nosotros hicimos, de que estos lados de acá sean proporcionales, y que estos lados de acá también sean proporcionales. Entonces, el lado que es congruente, o sea, el ángulo que es congruente, o sea, que es el mismo, si beta y beta, tiene que ser el ángulo que se forma en la intersección de los lados. Depende que si es que beta en este caso fuese S, y este fuese S, ya no serían semejantes, o no lo podríamos asegurar de buenas a primeras. Para que se cumpla este criterio, el ángulo que tenemos que conocer y que sabemos de que es congruente tiene que ser el que se forman en los ángulos proporcionales, o sea, en estos. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si en vez de tuviésemos aquí como lo teníamos antes, eso no nos serviría. Pero si tuviésemos este lado acá y este lado acá, ahí nos volvería a servir, porque ese ángulo sería de nuevo el que lo crean los lados que estamos haciendo proporcionales. No me quedó muy recto, pero bueno, ahí está. Entonces eso es importante igual que lo tengan claro. Lo voy a dejar aquí al lado izquierdo. Y esto lo voy a dejar aquí escrito. Bueno, entonces, aquí volviendo un poco a esto, habíamos dicho que teníamos estos dos ángulos, el CAB y el FDE. En este caso, nosotros decimos que estos ángulos son congruentes, y ese es el símbolo de que son congruentes. Entonces, si vemos de que hay una proporción que es desde A a C de F, y es la misma proporción de A a B y de D a E, este triángulo va a ser semejante. ¿Cómo se escribe esto? Porque aquí nosotros ya escribimos, así se ve mi perrito. Oh, la caí. ¿Cómo escribimos de que los lados son proporcionales? Para escribir eso, nosotros vamos a decir, en este caso, tenemos AC, que es ADF. Entonces, ¿qué es esto? AC es este de acá. ¿Y cuánto mide AC? Mide A. ¿Cuánto mide DF? 2A. Ahora, nosotros entonces tenemos que AC es ADF de la misma forma que AB es ADE. Y aquí se le hace una rayita arriba porque es como el segmento. ¿Y cuánto mide AB? AB pusimos que era C, y DE son 2C. Entonces, esto lo voy a dejar aquí arriba, con esto acá. No, si nosotros simplificamos las letras, acá el A se simplifica con el A, el C se simplifica con esa C, nos va a quedar entonces que un medio es igual a un medio, lo cual sabemos que es una verdad. Entonces, hace esa DF como 1 es a 2. Nosotros podemos decir esto. Podemos decir de que AB es ADE como 1 es a 2 también. Si nosotros podemos decir de que hace esa DF como 1 es a 2 y y AB es ADE también como 1 es a 2, podemos simplemente decir entonces, ese lo voy a dejar, que AB
esa DE, o podemos decir, plantear esta proporción a fin de cuentas. ¿Qué hace? Esa DF como AB, esa DE. ¿Se entiende? Esa es como la idea, como de que si es que los lados son igualmente proporcional, tenemos esto acá, lo voy a extraer. Y sabemos esto acá. Con ambas informaciones, por el segundo criterio, podemos decir entonces que el triángulo A, B y C es semejante al triángulo D, E y F. Entonces ahora esto de la proporción lo va a ver de nuevo en el criterio del lado, 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 para afianzarlo un poco más. Entonces acá, aplicando esto que vimos acá, acá, en el nuevo criterio del lado, 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 aquí lo voy a escribir igual, lado, 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 AC va a ser A, ¿y a cuál lado es proporcional? ADF. Ahora vemos que en este caso la proporción, o sea, las letras corresponden a la misma que hicimos antes, pero no necesariamente tienen que cumplir así como en esas mismas letras. A, C, D, F. Pueden ser otras, incluso ninguna. Puede ser simplemente como el valor del lado. A, C es ADF, como, y aquí podemos ir en cualquier orden, en cualquier orden. Podemos poner AB es A, y aquí buscamos el lado al que es proporcional. Pues en este caso va a ser proporcional al lado de E. Y aquí ya tenemos dos lados, pero el criterio nos pide tres. Se nos falta, en este caso, la que sería la hipotenusa. No siempre va a ser una hipotenusa y no siempre va a ser un triángulo rectángulo tampoco. En este caso podemos decir CB o BC, también puede ser. Esa FE de la misma forma. Ahora vemos que si esto es verdad, o sea, si es que esto voy a hacer con una línea recta. Si esto que enuncia esto de acá que voy a destacar, si esto es verdad, significa entonces que el triángulo es semejante. Entonces, comprobémoslo. Bueno, en sí aquí, a la izquierda esto es la comprobación, pues ya que esto de acá... ¿Qué pasa acá? Ya bueno, acá vamos a tener 3 era AC, el 6 es DF. Entonces vemos de que esta proporción de acá es un medio. ¿Ya sale qué? Sale. Esto de acá es AB y esto de acá es DE. Entonces esta proporción era un medio, ahora vemos de que esta proporción también es un medio. Y bueno, vamos a ver después que la tercera, o sea, vamos a ver de que la tercera también va a ser un medio. Entonces ahora como vemos que las tres son un medio, podemos entonces afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo de DEF. Y ahí estaría el tercer criterio. Ahora hay un cuarto criterio, que es LLA.
Ahora ven de que aquí de nuevo tenemos dos lados y un ángulo. Antes también habíamos visto dos lados y un ángulo. Pero aquí hay una diferencia. Ven de que aquí el orden de las letras es distinto. En este de acá, L-A-L, este es L-L-A. Eso afecta en este caso, o sea, en los criterios. El cuarto criterio, de nuevo aquí son lados, lados y ángulo. Y aquí de nuevo vamos a hacer un triángulo rectángulo. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, nombremos a este A este B, a este C, D, E y F. De nuevo, con la misma letra, como para no perder ya la costumbre. Y aquí nosotros podemos nombrar un ángulo cualquiera. En este caso nombremos este ángulo de acá. Pongámosle beta. Y acá en este también le damos puesto beta. Aquí ya tenemos usamos un par de ángulos que va a ser congruente, pero ahora tiene que cumplir otras condiciones respecto a los lados. Lo que tiene que cumplir es que estos dos triángulos, o sea que el triángulo A, B y C y el triángulo D, E y F, tiene dos lados que son proporcionales. En este caso podemos decir, mm, puede ser por ejemplo, digamos que este es A, este es C, digamos que pongámosle que es A medio, y este es C medio. También vamos a poder decir que son semejantes. Nosotros habíamos visto antes, acá, de que para decirlo, el ángulo que tenía que estar, tenía que ser el que era formado por los lados que sabíamos que eran proporcionales. Y esto va a ser así en la mayoría de los casos. Este es un caso como particular, en la que podemos no necesitar, por ejemplo, en este caso, este ángulo de acá, que sería el alfa, ya que es el ángulo que formarían los lados que son proporcionales. Pero ¿qué necesitamos? Bueno, vemos de que beta y beta son congruentes, pero este ángulo beta que conocemos y que sabemos que va a ser congruente en ambos triángulos, tiene que ser el que está opuesto al lado mayor. Entonces vemos de que aquí alfa, o la hipotenusa en este caso, es el lado más grande de este triángulo. Entonces, si el ángulo beta es el que está opuesto a ese lado, y sabemos lo otro, cualquier par de lados, no necesariamente tiene que ser ese, por ejemplo, o sea, puede ser este de acá con este de acá, vamos a poder decir que son semejantes. Entonces, para que esto sea así, lo voy a volver a como estaba. El ángulo beta que conocemos, que va a ser congruente en ambos, tiene que ser opuesto al lado mayor. Ahora, aquí esto no le había escrito bien. Pues ahora, después esto va a ver unos ejercicios de semejanza, y después ya vamos a la vuelta, volveríamos lo que es el teorema de Tales, que se aplica como en la semejanza de triángulo, especialmente el teorema particular. Entonces, lado, lado, lado. Entonces, bueno, acá, como dijimos,
el ángulo beta tiene que ser opuesto al mayor y tenemos que saber que dos de ángulos tienen que ser congruentes para que esto sea semejante. Y eso así como que no lo podemos escribir tanto así como esto de acá o esto de acá, ya que necesitamos lo que el ángulo tenga que ser lado opuesto y eso como que no lo podemos escribir como en ese tipo de, de escritura o de nomenclatura. Entonces, bueno, el criterio LLA es que entonces esos son como algunos de los criterios que hay de semejanza del triángulo. Entonces esos en sí son todos la. Entonces ahora vamos a ver algún par de ejercicios. A ver. Sí, no tengo una prueba muy pequeña. Ya, sí, sí. Este ejercicio es del modelo de la PAES, del DEMRE, del DET también. Así que este es como un ejercicio tipo. Entonces nos pregunta, ¿cuál de las siguientes semejanzas es o son verdaderas? Y nos dan tres triángulos. O sea, nos dan tres figuras con varios triángulos cada uno. Y nos van diciendo, ahí tenemos alternativas que responderlas. Entonces la 1 dice, el triángulo A, B y C y M, N, P. Entonces acá, de partida, a ver, ahí, profe, ¿puede subir un poco? Claro, sí, 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 discúlpeme, me apuré, mala mía, mala mía. Disculpen. No sé, esto del criterio LLA. A ver, yo creo que todavía alcanzan eso. Podríamos decir, por ejemplo, que AB es AB es A, D, E, de la misma forma en que BC es A, E, F. ¿Cómo dar esa proporción? Bueno, quedó medio feito, pero en sí digamos que tenemos esa proporción. Y digamos en este caso, voy a borrar bueno, lo voy a dejar, posiblemente ya lo anotaron. Eh, el ángulo CAB o BAC también puede ser, es congruente al lado F de E, siendo BC y F
los lados mayores. Entonces, en cierto es que AB es ADE, de la misma forma en que BC es AF, y eso ya tendría una proporción que es la del lado a lado, y me falta el ángulo. Y el ángulo lo tenemos acá, que es que el ángulo CAB, o sea, este de acá, es congruente al ángulo FDE. Pero eso no nos basta, porque tenemos que decir, siendo BC y F los lados mayores. Y ahí ya cumpliríamos con los criterios, o los tres criterios de semejanza de este triangulito. Ahí, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? Con el criterio lado, ángulo, lado, ¿Ya? porque en ese criterio me dice que A es igual a C, o sea, no, A es igual, los dos lados A son iguales y las bases también son iguales, entonces sí o sí tiene que ser C y B y F y E iguales, ¿o no? Porque si tienen el mismo ángulo ahí, la parte C y B igual tiene que ser igual porque hay dos ángulos iguales, o sea, dos lados iguales. Ay, no puedo explicarlo. Ah, me decís, por ejemplo, a la que tú vayas es como, si es que tenemos AC, es proporcional, y tenemos aquí 2A y 2C, y aquí tenemos el ángulo beta, ¿sabemos entonces que B y C y F van a ser proporcionales? ¿Es como eso? ¿Sí? Claro, sí lo podemos, o sí podríamos decir eso, pero por ejemplo, si nosotros vamos con esa idea, por ejemplo, acá, a este ejercicio, si nosotros no nos dan la información, tampoco la podemos asumir del todo. Podríamos llegar a saber la información de cierta forma, pero pasa que, a ver, que por ejemplo, o sea, hay veces que el ejercicio nos puede mostrar esto, simplemente esto, es decir, con la información dada, ¿qué criterio cumple? Bueno, en psicología nunca preguntan qué criterio cumple, pero es decir, podemos cumplir de que esto es semejante y claro, lo podemos hacer simplemente con lado, ángulo, lado, ¿cachai? Que en sí, sin necesitar el tercer lado, podemos saber que es semejante. Ese es como el punto. Es como, con la información ya dada, ya sabemos, ya podemos saber que es semejante. Claro, podemos decir entonces que, digamos que este es el lado B, si esto era 2A y esto es 2C, ese ángulo es beta, esto va a ser 2 beta, ¿no es cierto? Sí. Claro, entonces nosotros podemos asumir eso y podemos asumirlo de forma correcta. Bueno, sí, beta en sí es 2B. Ahí me equivoqué yo en escribirlo. 2B, pero en sí a lo que pasa en este caso es que, ¿cómo decirlo? Bueno, es como lo que dije en un principio, de que con que no es necesario, o bueno, un triángulo, dos triángulos semejantes no significa que cumplen un puro criterio, pueden cumplir más de uno. En este caso, estos cumplirían lado, ángulo, lado, y cumplirían lado, lado, lado. Y así es la gracia, como que en sí sabemos, podemos saber de que esto es verdad, así esto, el lado, ángulo, lado, porque con la misma idea a la que tú vas, cumpliríamos lado, lado, lado. ¿Cachai? Sí, entonces la función de esto es como con cualquiera de los tres criterios podemos descubrir si son semejantes. Claro, Y tú voy a tener dos triángulos y voy a usar cualquiera de los tres, de los cuatro criterios y decir que es semejante y estaría bien. Y puede incluso tener cumplir más de un criterio. ¿Cachai? sí, gracias. Ya. Pero voy a cerrar un poco la web. Vuelvo aquí. Voy a dejar el ejercicio ahí para que lo vean y lo piensen. Y ahora sí, mi mami empezó a recibir visitas en un día de lluvia. Bueno, las visitas siempre son bienvenidas. Ya, entonces en el ejercicio, veamos este ejercicio y si alcanzamos uno más, y ahí puede irse como al break, al recreo. Sé cuál de las siguientes semejanzas esos son verdaderas. Entonces tenemos uno, el triángulo ABC. Bueno, aquí es lo que iba a decir. Aquí es súper importante ver el orden de las letras al nombre del triángulo. eh, y a ver.
No, y eso, en este ejercicio al menos eso. El orden de la letra y el triángulo, porque nos dicen aquí el triángulo A, B y C. Si tenemos el triángulo A, B y C, va a ser el triángulo que va a estar conformado obviamente por esos tres vértices, ¿sí? Más o menos ahí. Y que nos dicen que es semejante al triángulo M, N y P. Lo voy a, ya queda un poquito mejor. Lo voy a pintar quizás, como para que se noten mejor, aún mejor. Un poquito a la rápida. Bueno, el triángulo también va a abarcar esto, sí, de hecho lo podría pintar todo. Lo que está más pintadito, vamos a comprender de qué es el otro triángulo. Nos dicen M, N y P son los puntos medios de los lados A, B y C. Ya, esa es una de las imágenes. Ahí tendríamos que ver si es posible decir que son semejantes estos triángulos. Ahora el siguiente. No lo vamos a ver como todos por encima y después va a ver uno cada uno como en específico. El segundo dice el triángulo A, B y C. Lo voy a destacar nomás ahora. Este es el triángulo A, B y C. Semejante al triángulo M, N y P. Esa sería esta de acá. M, N. Y aquí está la P. Son semejantes si sabemos que M, N y A y B, ese símbolo es de que son paralelos, por si se les había olvidado. M, N y AB son paralelos, N, P y C y B son paralelos, P, M y AC son paralelos. Y ahora el tercero, el triángulo ABC y el triángulo CBD. O sea, esto es el ángulo, o sea, el triángulo, lo voy a pintar aún más rápido. ABC con el triángulo, a ver, CB. Sabiendo de que CD es perpendicular a AB. Entonces, partamos por este último ya que ya estamos acá. Como sabemos de que CD es perpendicular a AB, como decía entonces que este ángulo va a ser un ángulo recto. Nosotros podemos decir de que este ángulo, el ángulo D, B y C, llamémoslo que es alfa. Esto acá es alfa. Vemos de que aquí ya tenemos dos ángulos en el mismo triángulo. O sea, en ambos triángulos, ya que en el triángulo CBD, o sea, el que es más moradito o densidad azul, va a tener aquí este ángulo recto, y el triángulo ABC tiene ese ángulo recto. También vemos de que el ángulo, o sea, el triángulo más azul, tiene ese ángulo alfa, y el triángulo más grande también tiene el triángulo alfa. Entonces, ¿qué nos faltaría ver? Bueno, nos faltaría ver si es que este ángulo de acá, llamémoslo beta, es igual a este, que también podríamos llamarlo beta, pero no lo sabemos. Pongámosle gamma. Si beta es congruente a gamma, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo CBID. Ahora, ¿cómo podemos o podríamos llegar a saber eso? Con una cuestión de elemental del triángulo.
Si nosotros tenemos alfa más los 90 grados, más beta, si esos son los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto da esto? 180. Tenemos el otro triángulo, A, B y C. ¿Y qué ángulos tenía el ángulo A, B y C? Bueno, tenía este de acá, que era 90. Tiene el ángulo alfa y el ángulo gamma. Y esto tiene que dar 180. Si despejamos beta y gamma, en el de arriba vamos a tener que... Bueno, a ver. Esto lo voy a mover un poquito. Aquí incluso de la imagen. Vamos a tener beta igual. Y aquí a esto le vamos a restar alfa y le vamos a restar los 90. Porque están acá y los queremos pasar al otro lado. Va a quedar 180 menos alfa menos 90. 180 grados menos 90 grados nos dan 90 grados. Y esto nos queda 90 menos alfa. Acá, bueno, aquí ya queda despejado. Y ahora lo vamos a hacer aquí al otro lado. Y en sí podemos distinguir que vamos a quedar en lo mismo. Vamos a quedar que gamma es igual a 180 menos 90 menos alfa. Recuérdense que da lo mismo el orden en este caso. En este caso en particular, la verdad, como estamos en recta, no siempre da lo mismo orden. 180 menos 90 nos da 90 y esto menos alfa. Entonces vemos de que beta es igual a 90 menos alfa y gamma es 90 menos alfa. Entonces beta va a ser congruente a gamma. Como ya comprobamos esto, podemos decir entonces que el triángulo efectivamente, o ambos triángulos efectivamente van a ser semejantes. Ahora que ya sabemos que ambos triángulos son efectivamente semejantes, por ejemplo, acá en la alternativa ya vamos a poder descartar todas las que no consideran el 3. En este caso, la A y la B. Ahora nos falta ver la 1 y la 2, y ahí estaríamos listos. Vayamos con la 1. Yo creo que es 1 y 3. Veamos pausa. Confío en ti. Nos dicen de que son puntos medios. ¿Sé qué significa esto? Entonces, significa esto. Aquí el 1 y el 2 como que son parecidos de cierta forma, pero no son del todo iguales, me parece. Mm, mm, mm. Vamos a tener, por ejemplo, acá, no mejor, vayamos con el segundo. Para ver si es que vemos que el segundo es, vamos a ver de que Paula quizás algo se habría equivocado. Igual también, nos podemos equivocar. Vamos a ver los ángulos MN y AIB. Nos dicen de que tenemos el triángulo ABC, MN y P. Ahora aquí va lo importante cuando digo de que es importante el orden que van las letras. En acá y acá igual. Nos dicen el ángulo M y N, o sea, estos de acá, M y N. Y se les dice sus homólogos a estos primeros, porque se ve que M y N son las dos primeras letras que tenemos en el triángulo, con el nombre del triángulo. Entonces A, B también tienen que ser las dos letras del triángulo. O sea, no tienen que ser, pero en este caso, para cumplir una propiedad, lo son. MN paralelo a A y B. ¿Saben de qué son? Se me fue la cámara. A ver. Ahí volví. Le pedí un patón sin querer al cubo. Ahora vamos a tener NIP con BC. En este caso CB, pero en ese orden da lo mismo. O sea, CB es lo mismo que BC. NP con CIB. Y PM, o sea, estos que están acá y acá, con AC, o sea, estos que están acá y acá. Y PM
paralelo con CA. Bueno, en sí lo tiene como este. Ahora hay una propiedad, que en sí, no se la dije porque en sí esta es la gracia del ejercicio. Dos triángulos, y lo voy a colocar, se lo voy a escribir. Dos triángulos son semejantes, bueno, termino esto y se van a ir al break, ¿no? Son semejantes si sus lados respectivos son paralelos. ¿Qué significa ángulos respectivos? Es esto que estuvimos haciendo acá. Ven de que aquí tenemos M y N, las dos primeras con A y B, son respectivos y son paralelos. N y P es respectivo a B y C, o CB, da lo mismo el orden en estos casos. Son paralelos. P y M, su respectivo va a ser CA o AC, y son paralelos. Como ¿eso es otro criterio? No. En sí esto es como una propiedad, es como un teorema que nace de los criterios. En sí, como desde los criterios se puede llegar a esto. Y si quieren esto lo podemos ver como a la vuelta de ver cómo llegar a esto. Pero en sí es esto, cuando son respectivos y son paralelos, los triángulos van a ser semejantes. Entonces vamos a ver de que el segundo también es. Y aquí podemos descartar este. Ahora vamos a tener que ver primero, pero eso lo vamos a ver a la vuelta, así pueden irse así como el break. Y ahí vemos el primero y ahí vemos, si quieren, cómo llegar a esto y vamos a ver los otros teoremas también. Así que eso. Nos vemos en, no sé, ¿cuánto por ejemplo se van con el mate? Voy a pausar la grabación. 15 minutos. A las 7:45 ya, sí. En 15 minutos entonces volvemos y ahí empezamos. Quedando medio perdido, quedando sin celular, se me echó a perder. Así que ya, en 15 minutos más, en este caso, a las 7:48 empezamos de nuevo, para que tengan los 15 minutos. Sí, conecto. Y se nos quedado aquí en el ejercicio. Voy a darle a la grabación. Vale. Y ahí sí. Y entonces habíamos quedado en este ejercicio, ya habíamos visto el 1, o sea, habíamos visto el 3, el 2, y vamos a ver el 1, y después vamos a ver este teorema que nombré aquí. Y vamos a ver por qué se da y ver de qué pasa usualmente. Aquí a los igual de partida vamos a poder ver de que en ciertos ángulos igual son paralelos estos respectivos, pero en sí el- no nos lo dicen, entonces no trabajemos con eso desde un principio. Vamos a trabajar con los otros criterios, con los criterios de lado a lado y ángulo, y de lado a lado a lado también se puede trabajar. Nos dicen de que M, N y P son puntos medios del triángulo A, B y C. ¿Qué significa eso? Significa entonces que, por ejemplo, podemos plantear una razón en la que M, B es ACB de la misma forma en que 1 es A2. Porque como M es un punto medio, en sí si esto es 2, por ejemplo, esto va a ser la mitad, va a ser 1. O sea, si esto fuese 1, esto va a ser un medio.
nosotros podemos plantear también que, por ejemplo, el triángulo, a ver, podemos hacer PB es a AB también como un medio. Y podemos hacer lo mismo con N es a A, lo mismo que C es a A, como un medio. Entonces aquí ya tendríamos lado, lado, lado. Ya cumpliríamos un criterio y podríamos decir, bueno, ya sabemos entonces que el 1 efectivamente es semejante y tendríamos la E. Y eso estaría bien, de hecho, en sí eso ya es correcto. Pero aquí podemos ver también otras formas de encontrar como los criterios, que es como lo que también había preguntado antes Fernanda, que había un criterio en que en sí se podría también deducir que era el primer criterio. Y claro, vamos a ver de que puede cumplirse más de un criterio a la vez, pero en sí hay veces que es más fácil trabajar con uno, o hay veces que es más fácil llegar al otro. En este caso, por ejemplo, este es súper simple llegar. Hay otro que también podemos llegar de que, por ejemplo, mm, tenemos, a ver, este ángulo alfa va a ser equivalente a este otro ángulo alfa. ¿Pero eso por qué? Este ángulo alfa de acá, uy, va a ser este mismo ángulo alfa de acá. Imagínense, nosotros tenemos aquí una recta y la intersecta aquí. La forma en que se intersectan forma un ángulo de alfa. Si ponemos una recta que la intersecta como en la misma dirección, se va a intersectar también con un ángulo de alfa. Entonces acá tenemos una recta, lo voy a hacer con el láser, ¿no? Tenemos una recta que es interceptada por otra y forma un ángulo alfa. Aquí estamos, esta misma recta acá, la vamos a intersectar por otra recta que entra en la misma dirección, o sea, en la misma forma, porque es paralela, entonces también va a formar un ángulo alfa con esa recta. Ahora que sabemos eso, hay una cosa que se llama los ángulos alternos internos, pero mucho más fácil acordarse pensando en una Z. ¿Por qué eso? Nosotros acá, bueno, quizás Matías, hasta ahí lo explico. Pero bueno, aquí si nosotros tenemos una Z, digamos que esto es recto, mejor hagámoslo recto para que sea más fácil verlo. Los ángulos internos de la Z van a ser el mismo. Aquí tenemos uno, aquí otro, y aquí otro. Alfa, digamos que es alfa. Ven que ese es un ángulo interno de la Z. El otro ángulo interno de la Z va a ser el mismo, va a ser alfa. Y esos son los ángulos alternos internos. Entonces, y eso se va a cumplir siempre. Eso es la Z, básicamente. Ahora, recordando eso, teniendo eso en mente, podemos ver de que aquí la Z, calma, para que se cumpla, vamos a ponerle nombre a esto, A, B, C y D, para que no simplemente hagan una Z. AB tiene que ser paralelo a CD. Y BC tiene que ser una secante, o sea, tiene que cortar ambas en un punto. Entonces aquí ya sería la Z. Da lo mismo, por ejemplo, si es que esta Z fuese así. Y pasa una recta aquí, y este pasa así. Si decimos que este es A, B, C y D, y decimos que A y B son paralelos, o sea, AB es paralelo a CD, entonces este ángulo de aquí se forma con ese de ahí. Ahí para que sea más visual, ahí y ahí se formaría la Z. Acá podemos aplicarlo lo mismo en este de acá. Lo voy a hacer como con verde y lo voy a hacer más grueso, a ver si es que se ve mejor. Con este y este se haría la Z.
entonces ese ángulo alfa ahí va a ser el mismo que ese, va a ser el mismo que ese. Entonces ahora ya tendríamos, por ejemplo, con estos lado, lado y ángulo. ¿Se entiende? Porque aquí tendríamos lado y lado, y aquí lado y los ángulos. Y por ejemplo, esto de los ángulos los podríamos generalizar. Aquí alfa, aquí, uy, quedó muy bien. Aquí beta, y aquí gamma. Y si ven, este alfa es como el que está frente a ese. Entonces este beta va a ser el que está ahí frente. Va a ser por lo mismo, porque este beta de acá va a ser el mismo que está acá. Esto va a ser beta. Y aquí podemos establecer otra z. Ahí sería la rápida. Y aquí vamos a hacer lo mismo con el gamma. Bueno, y de hecho, cortito. En el primer criterio, ángulo, 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 no tenemos por qué necesitar hacer los test. Con cumplir con 2 ya está listo. ¿Y por qué necesitamos 2? Porque si sabemos que tenemos un alfa más beta, más un gamma, dan 180. Si aquí tenemos alfa más beta más delta, dan 180. Vamos a ver que esos son iguales, entonces va a ser igual un criterio ángulo, ángulo, ángulo. Eso es como muy a la rápida esto. Pero este criterio ángulo, 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 contener dos congruentes se demuestra la semejanza. O sea, si se cumplen 2 criterios, ya sería semejante. Tiene que cumplirse 2. O sea, en dos triángulos, o sea, si tenemos dos triángulos, con que los dos triángulos estén los dos mismos, estén 2 veces el mismo ángulo, o sea, mira, lo voy a hacer con esta acá arribita. Voy a dejar ahí para que lo tengan esto, por si lo están anotando. Digamos que acá tenemos solo ese alfa y ese beta y ese alfa y ese beta. Nosotros ya podemos concluir que son semejantes, solo teniendo dos ángulos. No necesitamos los tres. Teniendo los dos podemos decir, bueno, por criterio ángulo, ángulo, ángulo son semejantes. Y decimos, bueno, pero aquí hay dos, y aquí en criterio ángulo, ángulo, ángulo son tres. Decir, claro, pero si esto es alfa y esto es beta, y este lo nombramos gamma, y este nombramos delta, gamma y delta tienen que ser iguales, po. ¿Cachai? Porque alfa más beta más gamma tiene que dar 180, y alfa más beta más delta también tiene que dar 180. Entonces gamma más delta tiene que ser también 180. Entonces, esa es como la idea. Lo voy a hacer como estaba esto de arriba. Entonces, el criterio de ángulo, ángulo, ángulo es como también uno de los más simples porque requiere simplemente dos ángulos para demostrarse. Entonces acá, por ejemplo, si hubiésemos tenido solo alfa y beta, y acá alfa y beta, ya estaríamos demostrada la semejanza. Porque por transitividad, este tiene que ser el mismo, esos ángulos. Y de hecho, podemos ampliarlo, y esto ya es como un poco más curioso, ese alfa de ahí va a ser el mismo que está acá. Ese gamma que está ahí va a ser también el mismo que está acá. Y va a ser el mismo que está acá, y va a ser el mismo que está en beta. Entonces, el triángulo grande es semejante a este triángulo chico, a este triángulo chico, a este triángulo chico, y a este triángulo en medio chico. Y es una propiedad también de esta figura, que es la triada. No sé si ustedes ven así como juegos como la leyenda de Zelda, que está esa triada. Bueno, ese es son triángulos semejantes todos. Ese es un dato medio freak. Bueno, entonces en este, uy, me fui a la guía de cuerpos geométricos. Esta era la letra E. Bueno, y aquí se ve en sí esto de los paralelos. O sea, dos triángulos son semejantes y sus lados respectivos son paralelos. Bueno, es por esto. Porque estos ángulos son paralelos, entonces podemos formar esa Z. Entonces, por eso decía que el 2 y el primero estaban como súper relacionados. Y así de ahí nace. Y si eso es como lo principal con semejanza. Ahí después se van como haciendo como otro tipo de ejercicio, pero en sí se van
tienen que ir siguiendo estos criterios y ir trabajando un poco con materias vistas previamente, como en la materia de triángulos y esas cosas. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el teorema de Tales. Tales fue un matemático, un geometrista así griego clásico, Tales de Mileto, que trabajó con harto de la idea de los segmentos proporcionales. Estos sí son segmentos semejantes, acá van a ver segmentos proporcionales y que muchas veces se une caleta como más materia. De hecho, por ejemplo, se ve en conjunto, como lo, estamos viendo, lo vamos a ver ahora, y en los libros, y me parece que como en las preguntas, de hecho, la guía que subió el Mati, como hace 15 minutos atrás, también va de esa misma forma, así como que estaba trabajando teoremas de Tales junto a semejanzas de triángulo y cosas así. Porque se va viendo en conjunto, de hecho, hay muchas cosas de teorema de Tales que ustedes van a ver que se aplican en esto de los criterios y cosas así. Entonces, eh, con teorema de Tales podemos partir con proporción, como con razón, un poco como con lo que empezamos los segmentos, de cierta forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos segmentos. Digamos que tenemos un segmento AB. Y tenemos otro segmento que es así, AB, C, Y. Entonces, digamos de que este tiene mm, esas U son de unidades. O sea, por ejemplo, ustedes pueden tener U, digamos que aquí AB son 3 unidades. Esa regla es como cuánto mide. Lo de cuánto mide el segmento AB, 3 unidades. Y esas 3 unidades, por ejemplo, pueden ser 3 centímetros, 3 metros, 3 unidades. ¿Se entiende? O sea, si usted tiene 3 metros, son 3 veces un metro. Entonces aquí son 3 veces una unidad cualquiera. Y así es como simplemente para trabajar la proporción. Aquí en este otro, en vez de tener 3, vamos a tener que CD son 9 unidades. No voy a hacer las 9U, pero digamos que son 9 unidades. Entonces, nosotros vamos a decir que AB está en razón de CD como 3 unidades son las 9 unidades. Y aquí ya lo podemos simplificar y decir que AB es ACD como 1 es A3. Y lo simplificamos. ¿Saben que aquí la U la podemos simplificar nomás? Porque da lo mismo la unidad a fin de cuentas, va a ser proporcional de todas formas. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una vara que mide 1 metro y una vara que mide 3 metros, por ejemplo, no sé, 1 metro, digamos que eso, y otra que mide 3 metros, vamos a decir que esta vara de acá es 3 veces más grande. Pero da lo mismo si lo medimos en metros o en centímetros. O sea, en centímetros va a ser igual 3 veces más grande. Esta va a ser 100 metros y esta va a ser 300 metros. Se ven que la proporción es independiente de la unidad. Entonces aquí la unidad simplemente las simplificamos. Y aquí el 9 se puede simplificar en 3. Y el 3 queda en 1. Y queda en 1/3. Entonces aquí ya vemos que podemos decir que estos segmentos están en esa proporción. Y todos segmentos pueden estar en cierta proporción. O sea, todos los segmentos tienen cierta proporción. Lo que nosotros vimos antes era que varios segmentos de una misma figura estén en la misma proporción. ¿Se ve? Y es como simplemente ya lo general. Esto de teorema de Taylor lo voy a pintar para que sea un poco más decente. Qué preciso. Entonces, esto muchas veces lo podemos como generalizar. Entonces podemos decir, hagámoslo en vez de la unidad de hora, lo voy a dejar eso ahí nomás. Tenemos ahora otro segmento, también AB. Y que este mide A.
tenemos otro segmento que mide, voy a agrandar un poco más porque quede simétrico. ¿Sí? Mide B y este A, B, C y D. Y hay veces que nosotros podemos hacer de que, por ejemplo, ese 5, a ver, dejémoslo en 4 y este mide, hagamos que mida 6. Esto va a ser para simplificar un poco la idea. Entonces nosotros podemos tener un alfa prima y un B prima. Alfa prima, B prima se dice cuando tienen esa comita ahí arriba. Y este mide, pongámosle S. Voy a dejar aquí al otro lado para que no se confunda con tanta letra. C. Y nosotros podemos tener C prima y D prima. A, B, C, X, D. O sea, ¿por qué estos son A prima y B prima, C prima y... Bueno, me faltó el D prima. Porque están en una proporción respecto al original. Así, si este mide 4, en este caso, este mide 2. Si este mide 6, este mide 3. Entonces se ve que esto es la mitad. Entonces nosotros podemos aquí hacer una proporción. Vemos de que aquí vamos a hacer distintas proporciones y ordenarlas de distintas formas. Y eso es como una de las cosas interesantes también de las proporciones. Que nosotros podemos decir, por ejemplo, A es a C de la misma forma que B es a D. Y eso sabemos que es verdad porque A, digamos que es 4, C es 2. Entonces A es a C es lo mismo que 4 es a 2 y eso da 2. B es a D, B dijimos que era 6, D era 3. Entonces B es a D es lo mismo que 6 es a 3, eso da 2. Entonces vemos que esa proporción se cumple. Pero nosotros podemos decir esto es una proporción, pero la podemos trabajar también como una fracción. Y podemos pasar, por ejemplo, el C, lo podemos pasar multiplicando. Y el B lo podemos pasar dividiendo. Entonces, en vez de quedarnos A es a C, como B es a D, lo podemos dejar como A es a B, como C es a D. ¿En clase? ¿Sí? ¿Te sirvo comida o más ratito? Más rápido. Gracias. Entonces, aquí vamos a tener una nueva proporción, que también se va a cumplir. Por ejemplo, A es a B sería que 4 es a 6, y C es a D es 2 es a 3. Y vemos que eso es verdad porque si esto de la izquierda lo simplificamos por 2, nos queda 2, 3. Entonces queda lo mismo que está a la derecha. Se ve que las proporciones siempre se van a cumplir. Da lo mismo, siempre solo tenemos que trabajarlas en el orden correcto, como se trabajan las fracciones. O sea, como dijimos acá, el C pasarlo multiplicando, el B dividiendo y cosas así. Pero nosotros también podemos hacer que el D pase multiplicando y el B también pase multiplicando. Entonces nos queda que A por D es lo mismo que B por C. Y lo podemos comprobar. Dijimos que A era 4 y D era 3. Entonces va a ser 4 por 3 es lo mismo que 6 por y C vale 2. 4 por 3 vale 12 y 6 por 2 vale 12. Y así podemos reordenarlo de la forma en que nos convenga y que queramos. Entonces podemos ordenarlo así, podemos ordenarlo así, podemos incluso ordenarlo así y hay más formas. Es decir, la forma en que se les acomode o sea necesario. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para el teorema de Tales, ya que el teorema de Tales trabaja netamente con proporciones de segmentos, no necesariamente segmentos que sean triangulares, y esa es la gracia. Primero, o sea, en sí el teorema de Tales tiene el teorema particular que se cumple desde un triángulo, teorema particular. Y aquí en el teorema particular vamos a ver lo que vimos en el ejercicio anterior. Si tenemos un triángulo, lo voy a dibujar aquí, grande.
Ya a este triángulo le trazamos una recta, pero no es una recta cualquiera aparte, es una recta que va a ser perpendicular a uno de sus lados. En este caso la hice de la base, o sea, tenemos este triángulo ABC, tracé esa recta, pero también se cumple si es que la recta hubiese sido así, a ver, ahí está como más o menos recto, o si hubiese sido, lo voy a hacer de otro color más, no sé, así. Y da lo mismo también en qué parte se dibuje, simplemente tiene que cumplir que sea paralela a uno de sus lados. Pero la voy a trabajar con el rojo para que les quede más cómodo. Ahí sí que ustedes anotan que tiene que ser, se lo voy a dejar aquí anotado. Eh, entonces, en cierta, si se traza una recta paralela a lo del triángulo, pero en sí ya, ahora es lo importante. ¿Qué pasa si se traza esa recta? Bueno, entonces los segmentos determinados, eso lo voy a poner, SOD significa determinados, o en este caso determinados, sobre los proporcionales. Entonces nosotros tenemos este triángulo A, B y C con una recta de E que es paralela a una de sus, a uno de los lados, que en este caso es el lado AB. Uy, no, como DE es el paralelo a AB, dice aquí, como DE es el paralelo a AB, eh, entonces AD, o sea, AD es a DC de la misma forma en que BE es a C. ¿Se entiende? Entonces eso se entiende como los segmentos determinados. O sea, los segmentos que se determinan por esta recta van a ser proporcionales. PE, este segmento se determina por esa recta, PE, S. Entonces se ven que nosotros ahora podemos establecer, no requiere que sea simplemente como una recta paralela, sino que pueden ser varias. Un poco estoy buscando el cargador de la tablet. Bueno, eso es como el teorema particular, así como en la forma más simple, así como visto en un caso particular. Y aparte también se cumple lo que se dice el recíproco, que es que nosotros planteamos de que si es que DE es paralela, se cumple esta proporción. El recíproco significa que si se cumple esta proporción, DE va a ser paralelo, y también se cumple. O sea, si nosotros tenemos un triángulo y vemos que esto de acá, AD es proporcional, o sea, AD es a DC como BE es a S, vamos a establecer entonces que DE es, o sea, es paralela a AB. ¿Se entienden? Si trabaja para ambos lados. Si sabemos que es paralela, sabemos que es proporcional. Si sabemos que es proporcional, vamos a ver que es paralela. Entonces.
Y ahora nosotros tenemos, por ejemplo, ese, podemos establecer, digamos que este, bueno, establezcámoslo, no, necesito que me crean. Profe, Digamos- D y E son el punto medio del triángulo. mira, eso es lo importante de lo que iba ahora. No es necesario que sean puntos medios. Puede darse que sí, y aquí les va a dar el caso en que sí lo fueran, D, E y F. Si D y F fuesen puntos medios y todos fuesen paralelos, o sea, paralelos como con el respectivo, que sí lo van a hacer, vamos a llegar al ejercicio al que estábamos haciendo antes. Pero D y E no es necesario que lo sean. Por ejemplo, D y E, o en sí la recta que queremos hacer paralela, lo voy a borrar ahí nomás, pero para dibujarla más abajo, puede estar acá. A ver, ahí. Y D sería ese punto ahí, y este de ahí. Y aún así se va a cumplir esta proporción. Da lo mismo en sí donde está la recta paralela. ¿Cachai? Que en sí puede estar también acá arribita, y debe estar ahí, y ahí. Y la proporción igual se va a cumplir. ¿Cachai? Entonces, no es necesario que sean puntos medios, pero si todos son puntos medios, o sea, si es que tenemos este, lo voy a eliminar acá, este igual. El punto medio al ojo va a ser como acá, el punto medio de este otro va a ser como acá igual. El punto medio de este otro va a ser como acá. Entonces ven que si hay puntos medios, se va a cumplir como lo del ejercicio anterior. Pero tampoco no son en todos los casos. Hay veces que no se va a dar. Entonces, es cierto el teorema particular de Tales y es particular porque funciona en el triángulo. Después el teorema general, vamos a verlo, que si ya no es un triángulo, simplemente son rectas paralelas con rectas que lo intersecan, se dice. ¿No es cierto? A ver. Entonces, lo importante es como esto acá, y que tengan esa noción, pues, de que D y E no necesariamente tienen que ser puntos medios. O sea, puede ser cualquier par de puntos que hagan una recta paralela a uno de los lados. Ahora vamos a tener uy, teorema general. ¿Y por qué se dice general? Porque en sí ocurre para todos los casos. Sí, es una generalización, o sea que tiene como un conjunto de casos particulares y que como que tiene todos a la vez, por así decirlo, como que los contiene a todos. O sea, el teorema particular es un teorema general, pero con un caso particular. Esa es la idea. Por ejemplo, el teorema general, en vez de ser un triángulo, vamos a tener, por ejemplo, una recta así y otra recta, no sé, así. Y aquí simplemente rectas que la intersecan y que sean paralelas entre sí. Por ejemplo, y pueden ser la cantidad de rectas que nosotros queramos. O sea, pueden ser tres, pueden ser dos, pueden ser cuatro. Aquí, por ejemplo, se les pone nombre así L1, L2 o L3. También puede ser de arriba abajo. No cambia mucho. Y aquí ya B, C, D, E y F. Entonces, ven de que si es que nosotros de estas dos cosas la unimos, eso no lo dibujan, sí, pero si lo unimos y nosotros vemos solo esto, vamos a ver que es lo mismo que lo que estábamos viendo antes, porque el teorema particular, vamos a tener un triángulo que tiene una recta paralela a una de sus bases. Entonces ven de que eso sería un caso particular de esta generalización. Pues esto es general porque en ciertas rectas, esta que se le pone a veces como L1 y L2, como recta, no son tan útiles, simplemente como la que establecen como las intersecciones con las rectas paralelas. Pueden estar así o incluso pueden estar, por ejemplo, así, puede estar así, así. Da lo mismo como el ángulo.
En sí se representa con esta figura como es la más visual también. Entonces, ya. El teorema general es que si L1 paralelo a L2 paralelo a L3 y L1 y L2 chiquito son rectas que intersecan, sí, se intersecan, pues. Hay una pregunta que en serio que sería esas rectas paralelas. Bueno, claro, de hecho, miren, a ver, un poquito, voy a poner aquí el ejercicio que les iba a hacer. Este es un teorema de Tales, que es un caso particular, pero claro, hay veces que en la pregunta de ensayo son como rectas así, o hay veces que tienen como les decía, como otros, como ángulos, como más así, pero por lo general son como más figuras así. Esto es como una generalización así. No, pero ustedes entran, se sienten y ven esto y dicen, "Bueno, teorema de Tales". Y eso es igual a algo bueno, como que son reconocibles muchas veces. Este es un teorema particular porque ven de que aquí hay un triángulo, ahí se me cae la tablet, hay un triángulo y una recta paralela. Pero eso lo vamos a ver después de ver aquí el teorema general. Son rectas que intersecan a las paralelas. Esos tres puntitos significa entonces. Entonces se cumple que. Y aquí podemos hacer como las mismas proporciones que habíamos visto en el teorema particular. Podemos decir de que AB es a BC como DE es a EF. Y si eso se va a cumplir. Y podemos hacer, como decía, lo mismo. O sea, si nos dicen, nos muestran esta figura, nos dicen, oye, mira, hay una proporción en la que dice que A es a B, o sea, AB es a BC, como de E es a F. Pues sí, bueno, entonces estas rectas van a ser paralelas. Y si me dicen, oye, estas rectas son paralelas, a decir, bueno, entonces estas cosas son de forma proporcional, esta y esta, esa y esa. Y se pueden hacer distintos tipos de proporciones, y eso es como un poco lo a veces complejo del teorema de Tales. Pero ustedes tienen que verlo como una figura completa, por así decirlo. Vean de que nosotros podemos ir de que A es a B, o sea, AB es a BC, como de E es a F. Pero uno también puede decir AB es a AC, o sea, como al todo, por así decirlo, como el DE, o sea, el chiquitito del otro lado, es al DF, o sea, al grande del otro lado, al todo. Y eso se puede hacer con todas estas rectas, pero aparte, que como por lo general lo que se pregunta muchas veces, son como estas formas de L. Hay veces que, que te dicen, mira, esto mide 10 y esto mide 6. ¿Cuánto mide esto? Y si sabemos que esto vale, no sé, 4, vaya a decir que vaya a tener sentido numéricamente lo que estoy poniendo. Esto vale 4 y esto vale 3. Entonces uno dice, bueno, 4 y por ejemplo, nosotros queremos el X, uno dice, mm, toma esta figura así y toma esa figura así, ¿cachai? Entonces ahí tiene 3, 4, 10 y X. Y va formando como las proporciones. Eso lo voy a borrar. Pero en sí se pueden ir creando distintas proporciones. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, otra. Y vamos a verla con el ejercicio, pero en sí, esto es como lo central del teorema general.
A ver, quizá nos va a sobrar tiempo igual. Vamos a ver quizá algún ejercicio de la guía que mandó el Mati, yo creo, alguna, así como que se trabaje más el teorema general, ya que este trabaja el teorema particular. Y ahí ya los libero, porque igual, o sea, si tienen dudas, se pueden quedar y respondo las dudas. Pero la verdad es que no es mucho más de lo que estamos viendo. Bueno, el ejercicio dice, un profesor plantea la siguiente situación. Dos postes verticales A y B están a una distancia de 4 y 12 metros respectivamente de una estaca enterrada en el suelo. De esta sale un cable recto que la une con la cima de los postes como se representa en la siguiente figura. El profesor solicita a Marcela que determine la altura del poste B, del poste B. Ella realiza el siguiente procedimiento. Y ella realiza un procedimiento y uno tiene que establecer en qué paso hay un error, si es que hay un error. Los voy a dejar ahí un tiempo para que la resuelvan y ahí la respondemos. Y la vamos resolviendo y desarrollando y vamos resolviendo las dudas. ¿Qué pasó, María Jesús? Qué bonito. Ah, o en la respuesta A, ¿eso quieres decir? En la A. Yo pensé que era A, así de A, así como los memes, como telololo. Sí, eso, en la, ya. Es una opción. La María Jesús dice la, pero bueno, ahí, María Jesús. No, en Y. Estoy viendo la vida que subió el Mati y la mayoría es semejanza. Me parece que por eso le puso el título semejanza. Me parece que es un título certero. ¿Hay alguien que haya obtenido otra respuesta del ejercicio o que ni siquiera la haya, o que cree que la uno esté bien, o quizá dice, bueno, yo encuentro que todos los pasos están bien? Parece que no. Resolvámoslo. A menos que alguien todavía esté resolviendo. A ver, última oportunidad. Parece que no. Ya. Ya, entonces, veamos si es que cometió un error y veamos en qué paso lo hizo. Nos dice, bueno, Marcela considera que con los datos del ejercicio se puede plantear la igualdad 3 es a 4 con la altura del poste es a 8. Ya, bueno, siguiente. De ahí el paso 1 está malo. Muy bien, María Jesús, lo tenéis bueno. ¿Pero por qué está malo?
está malo por lo que en sí un poco les dije por encima antes, que era de que, por ejemplo, acá cuando se trabajan como con las rectas paralelas, nosotros tenemos que trabajar como con el total. O sea, por ejemplo, si a nosotros nos dan esto, o sea, queremos saber eso, por ejemplo, sabemos esto, o sea, sabemos esto, queremos saber esto, sabemos esto y esto. Nosotros podemos plantear esa proporción, pero si planteamos esta proporción así, a ver, sí, estamos presionando, ya no estoy bien. Eso va a estar malo. Nosotros tenemos que plantearlo desde el todo. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo. O bueno, sí, Marcela me parece que se llama. Marcela tuvo que haber hecho lo mismo. O sea, aquí parte desde el 3 y el 4, y ahí genera una proporción, que es esa, 3 cuartos, pero aquí genera esta a esa, que es esa de ahí. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque tuvo que haber planteado de la siguiente forma. La tuvo que haber planteado desde acá, desde acá hasta acá, y de acá hasta el todo. Entonces, ¿cómo hubiese quedado bien? Lo tuve que haber planteado 3 es a 4, como voy a ponerle solo B, que se entienda como la altura del poste B, es al total. ¿Y cuánto es el total? 8 más 4, que es 12, que de hecho lo dicen acá, 12 metros. Entonces, esa es la proporción que estaría correcta. Y veamos cuánto mide realmente el poste B. Sería entonces 3 por 12 partido 4. Y eso va a medir el poste B. Se vende que yo le decía que las proporciones las podemos trabajar como queramos, así como si fuese una igualdad, porque en sí es una igualdad, es una ecuación de razones. Nosotros no necesitamos tener fracciones a ambos lados. En este caso, como nosotros queremos uno de los valores, lo podemos despejar nomás y resolver. Entonces aquí esto lo podemos simplificar. El 4 cabe 3 veces en 12, se va a quedar 3 por 3 va a ser igual a B, y 3 por 3 da 9. Entonces el poste B mide 9 metros, no 6 como Marcela lo había planteado. Sabemos que en la letra A es donde se equivocó Marcela. Se vende que esto es teorema tales, y esto es un teorema, el teorema particular porque estamos en un triángulo. Pero, por ejemplo, igual se puede establecer si fuese un teorema general y fuese algo más así. Y nosotros supiésemos que aquí hay otra recta. Ahí estaríamos listos. Pero en este caso es un teorema particular. La guía no había, me parece que no hay no hay de teorema de tales, así que yo creo que el Mati va a subir otra guía que sea de teorema de tales. O sea, el Mati o yo, pero en sí, lo más probable es que el Mati la suba, que sea de teorema de tales principalmente. Y puede ser un ejercicio más que es del modelo de Emre, que en sí es de proporción, que es lo que vimos al comienzo del teorema de Tales. Y ahí, si quieren, resolvemos las dudas y los puedo dejar ir. Aparte, a los que estuvieron como al comienzo, le dije andaba un poco con jaqueca, así que igual ando un poco con ganas de descansar. Así que veamos este ejercicio y se pueden ir. Aparte, ya está al lado y está lloviendo. No sé. El 48. Ah, bueno, este ejercicio lo hago porque es también del modelo de Emre, porque de parte en el... Espera, lo voy a buscar porque me van a demorar mucho en pensar. En el temario se establece de que hay como esto de trabajar a escala. Que esto es un modelo hecho a escala, trabajar, por ejemplo, con mapas hecho a escala, pero si no se trabaja con mapas, pero sí como sí con medida y cosas así. Entonces vamos a trabajar con este y cubriríamos como un ejercicio de cada uno. Uno de semejanza, uno de teorema de Tales y uno de escala, que sí es simplemente razón. Y ahí estaríamos listos. Nos dicen, un mapa está hecho en una escala de 1 a 1.000.000, que significa que sea una escala de 1 a 1.000.000, que por ejemplo, si en el mapa hay 1 centímetro, a nivel real son 1.000.000 de centímetros, básicamente. Aquí dice,
¿cuál es la distancia real que hay entre dos ciudades si en el mapa esta distancia es de 30 centímetros? Entonces, aquí hay un poco un juego medio físico igual detrás, que es que hace como que pasa de centímetro a kilómetro, lo cual es un poco, ¿cómo decirlo? Como medio bandido, por así decirlo, aparte del DEMRE, pero bueno, en sí no es tan complejo. Nosotros vamos a trabajarlo un poco de la lógica, porque a veces, o como desde la lógica, como un poco desde la idea cotidiana de estas preguntas, porque hay veces que uno no va a estar en la prueba de decir, bueno, claro, un centímetro son 10 elevado a 9, o sea, un kilómetro son 10 elevado a 9 centímetros, o viceversa, qué sé yo. Así que vamos a trabajar como cuánto es un centímetro, cuántos metros, o cuántos centímetros son un metro, cuántos metros son kilómetros, para que se haga un poco más simple de esa idea. Entonces nos dicen, la escala es de 1 a 1 millón. Vamos a trabajarlo primero con centímetros y después pasarlo a kilómetros. Si nosotros tenemos 1 a 1 millón, esa proporción es como que esté así. 1 es a 1 millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De la misma forma en que 30 centímetros, por ejemplo, y le voy a poner centímetros, 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 sea una cantidad X de centímetros. Significa esa cantidad X es la cantidad de centímetros que hay entre ambas ciudades. Entonces ahora nosotros, como queremos esa X, la vamos a despejar. Una vez la despejamos, nos va a quedar esa X, la podemos pasar, por ejemplo, hacia allá multiplicando, porque como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Va a quedar, bueno, en sí el X no está en centímetros, eso sí. Ahí mala mía. Y no queda en centímetros porque cuando lo multipliquemos, va a quedar 1 centímetro por X, partido 1 millón, igual a 30 centímetros. Y aquí también hay centímetros. Cuando multipliquemos el X, mm, los centímetros, la verdad, los voy a borrar. Si la proporción, como dijimos, se van a cumplir para todo, en 100 centímetros si va ahí. Ay, ando mal, ando mal. Si va al centímetro, pero simplemente lo vamos a simplificar todo. Como habíamos dicho en un comienzo, las unidades las podemos simplificar porque la proporción se cumple, da lo mismo la unidad. Entonces aquí va a quedar 1 por X, va a ser X, y el 1 millón lo vamos a estar multiplicando. Entonces va a ser 30 por 1 millón. 30 por 1 millón es lo mismo que 30 millones. 30 guatones, como se dice en el loto. No me parece incorrecto, sí, perdón. Tenemos 30 millones de centímetros, en este caso, porque estamos trabajando con centímetros. Entonces, vamos trabajándolo de la siguiente forma. 1 metro son 100 centímetros. Entonces, si esto de acá lo dividimos en 100 centímetros, vamos a pasar con metros, pero miren, lo vamos a hacer como la forma en que se enseña por lo general, como en física. Y yo encuentro la forma como más fácil, y de hecho al principio yo no lo hacía así, pero porque era arrogante y decía, es simple hacer cambio de unidades. Hay veces que no tanto, entonces empecé a hacerlo así para no equivocarme nunca, o casi nunca. Nosotros tenemos 1 metro, y 1 metro es lo mismo que 100 centímetros. Como 1 metro y 100 centímetros son lo mismo, esto acá es un 1, ¿se entiende? Porque 1 metro y 100 centímetros es lo mismo, entonces es como dividir por sí mismo. Es como multiplicarlo por 1, entonces no afecta en nada a la ecuación, se mantiene igual. Ahora estos centímetros se simplifica con S. Y ahora podemos simplificar esos dos ceros con dos ceros de ahí. Entonces ahora queda, si antes eran 7 ceros, ahora le simplificamos 2, entonces ahora quedan solo 5 ceros. Entonces va a quedar,
quedan 300.000 metros, porque los metros no se simplificaron, solo se simplificaron los centímetros. Ahora sabemos de que un kilómetro, o bueno, puede que se sepa, un kilómetro son 1000 metros. Por eso son kilo. Cuando se dice kilo son 1000. Kilogramos son 1000 gramos. Kilómetros son 1000 metros. Kilowatts son 1000 watts. Y así van a verlo en la física en general. Así que kilómetro, 1000 metros. Entonces, de nuevo, tenemos 300.000 metros y hacemos la misma igualdad. Lo multiplicamos por un kilómetro, porque lo queremos responder en un kilómetro. ¿Y un kilómetro cuánto eran en metros? 1000 metros. Metros también se puede simplificar así como m nomás. Pero bueno, yo lo había escrito antes en metros, entonces lo empecé a escribir en metros. Los metros se simplifican, vamos a simplificar 3 ceros, entonces aquí se simplifican 3 ceros. Entonces aquí quedan en 300, los metros se simplificaron y quedan solo kilómetros, 300 kilómetros. Entonces la respuesta C. Y ahí estaría respondido. ¿Se entiende aquí? Como que el ejercicio, se da cuenta que esto, plantear la proporción no es tan complejo. Como que lo más complejo fue hacer los cambios de unidades, que la verdad es física. Pero en sí es trabajar aquí con las proporciones. ¿Y por qué yo sé que, por ejemplo, la proporción es 1 a 1 millón y no 1 millón a 1? Porque ¿por qué una persona de partida tendría un mapa que sea 1 millón de veces el planeta? O sea, sería un exoplaneta gigante del tamaño del sistema solar. Pero aparte porque está de 1 a 1 millón y por eso sé que el mapa, cuando un mapa está hecho, el 1 es el tamaño del mapa y el 1 millón es el tamaño real. Si ustedes van al mapa, a ver, por ejemplo, si van al celular y abren Google Maps, mm, aquí abajito, bueno, aquí ya no se ve, pero abajo aparece como una línea y que les dice cuánto es la distancia de esa recta, de ese segmento que me aparece. Y eso es porque es la proporción, porque esos son 200 metros de lo real que serían, o lo que aquí en el mapa son 2 centímetros. Y eso sería en sí la clase de hoy. Esos son los ejercicios que les traje y eso es lo que vimos. Ahí, no sé si alguien tiene alguna duda o algo así que quiera preguntar para respondérselo. Parece que no. Así que son libres de irse ante cualquier duda. Y acá hagan que haya quedado todo claro. Como digo, bueno, como he dicho, siempre en todas las clases, en cualquier duda, los canales están abiertos para ello. Si es que sea ya sea el foro, ya sea el mail, ya sea el correo, lo que quieran, así. Vamos a estar siempre atentos para responderle. Por lo general lo responde Felipe, pero bueno, hay veces que la pueden responder otro. Y si desea la respuesta a algún profesor en particular, pueden preguntarla directamente por correo a uno de nosotros tres, al Mati, a la Nancy, a mí o a Felipe. La verdad, como que no nos sentimos mal frente a esas cosas tampoco. Aparte, por lo general no nos decimos al otro, oye, me preguntaron esto. Así que eso, que estén bien. Si tienen dudas con la guía, también guárdensela para la clase, idealmente. Y eso, que estén bien.